Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha gente me lo lleva preguntando bastante tiempo y hoy os voy a enseñar la guía definitiva para poder encontrar plataformas de farming antes de que salgan, ya que normalmente durante las primeras horas de farming es en donde encontramos las mejores oportunidades y por lo tanto cuando podemos obtener los mayores beneficios. Asimismo, como estas plataformas de reciente creación siempre son una incógnita total, también os voy a enseñar unas herramientas que nos pueden ayudar para detectar si estas plataformas son fiables o no, o si por lo menos podemos entrar a hacer farming asumiendo el mínimo riesgo posible. Esta guía os servirá tanto para Binance Smart Chain como para la blockchain de Polygon, que son dos de las blockchains principales en las que podemos hacer farming y que ya llevamos tiempo analizando en este canal. De hecho, os estoy dejando en la descripción de este vídeo dos listas de reproducción. Una es sobre Polygon, tenéis tutoriales completos y estrategias, y otra también es sobre la Binance Smart Chain, que aquí sí que tenéis multitud de vídeos con multitud de estrategias y consejos para hacer yield farming. Y si eres totalmente nuevo en este mundo de DeFi, finanzas descentralizadas o yield farming, te estoy dejando aquí arriba a la derecha esta lista de reproducción. Son 3 vídeos muy básicos con tutoriales desde cero, y si bien es cierto que estas inversiones actualmente son de las más rentables que nos podemos encontrar, por supuesto que también tienen riesgos asociados que son analizados en el tercer vídeo. Y antes de que tomes cualquier decisión de inversión, deberías de ver este vídeo sobre los riesgos asociados. Bien, el primer paso para encontrar este tipo de plataformas es, por supuesto, estar suscrito a este canal y sobre todo tener activada la campanita poniéndola en all, ya que yo siempre me encuentro al pie del cañón analizando todo tipo de oportunidades y en cuanto encuentro alguna siempre intento subir el vídeo lo antes posible. Así que estando suscrito y con la campanita activada, por supuesto que os vais a enterar de los primeros sobre estas oportunidades. Bien, la segunda forma también es muy sencilla y es a través de nuestra comunidad de Telegram. Ya somos casi 8000 miembros y la verdad es que estamos formando una comunidad muy buena de ayuda mutua. Se está a todas horas hablando sobre el mundo de las criptomonedas y sobre todo tipo de plataformas de DeFi. Por lo tanto, si quieres estar al tanto a todas horas de las novedades que van sucediendo en este mundo, te recomendaría que entrases a la comunidad de Telegram. Bien, y ahora sí que vamos ya a entrar un poco más en materia y os voy a enseñar las herramientas que podemos utilizar para encontrar este tipo de plataformas. La primera de todas es esta llamada vfat.tools. No os preocupéis que os dejaré los enlaces a todas estas páginas en la descripción de este vídeo. Bien, pues esta página, aunque puede parecer muy simple, para mí es la que mejor información nos da y sobre todo es en donde podemos encontrar las plataformas que todavía no han salido. Aquí arriba tenemos un listado de todas las blockchains en donde podemos hacer la búsqueda. Entre ellas tenemos la Binance Smart Chain, la EcoChain y la de Polygon. Y simplemente si clicamos en BSC, aquí tendremos un listado con el nombre de la plataforma. También tenemos el token nativo de esta plataforma y a la derecha el enlace a la página. Aquí no hay mucha más información, pero sí que podemos tener un listado muy detallado y sobre todo si vamos abajo de todo, normalmente van a aparecer plataformas o que bien acaban de salir o que bien van a salir en las próximas horas. Si bien es cierto que de vez en cuando ponen plataformas que ya llevan un tiempo, pero esto es porque entiendo que aún ellos las acaban de descubrir. Por poner algún ejemplo, vamos a entrar en alguna de estas que son las últimas. Voy a copiar el enlace, lo pegamos en una pestaña nueva y en efecto podemos ver cómo las pools actualmente tienen rentabilidades muy elevadas, y esto es un síntoma de que esta plataforma es de reciente creación. Esta página la estoy encontrando muy útil sobre todo para analizar plataformas que van a salir próximamente en Polygon, ya que por lo que he estado viendo esto sí que lo van actualizando muy a menudo, y teniendo en cuenta que en la blockchain de Polygon esto todavía está empezando, tener una herramienta como esta es de gran ayuda. Para que veáis cómo sí que están bien actualizados, la última que han añadido es esta de Polycake, que si entramos a la página podemos ver cómo en efecto para que empiece el farming en esta plataforma faltan 8 horas. Sobra recordaros que este tipo de inversiones en plataformas que todavía no han salido son de alto riesgo, y si queréis ver la estrategia que yo sigo actualmente en este tipo de plataformas, os recomiendo ver este último vídeo que he subido sobre Polygon Matic. Os lo estoy dejando aquí arriba a la derecha, y en la segunda parte de este vídeo ya os analizo la estrategia a seguir con estas plataformas, ya que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con los tokens nativos, no comprarlos durante las primeras horas porque son muy volátiles y por lo tanto estamos asumiendo un riesgo muy elevado.
Sin embargo, en estas plataformas siempre tenemos pools disponibles con otros tokens, como por ejemplo el de Matic, y durante las primeras horas estas pools dan rentabilidades muy elevadas, por lo tanto son los mejores momentos para aprovecharnos de ellas. Para la blockchain de Huobi, lo cierto es que esta página no está muy actualizada, aquí nos aparecen muy pocas plataformas y esto ya lo he analizado en otro vídeo sobre la EcoChain que os estoy dejando aquí arriba a la derecha, pero para encontrar plataformas dentro de esta blockchain es mucho mejor utilizar esta página llamada DefiBox, que aquí ya sí que tenemos un listado muy completo de plataformas que operan en la EcoChain. Bien, y en cuanto a Binance Smart Chain, aparte de esta página de VFAT, también tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar. Una de ellas es directamente en la página de BSC Scan, en la sección de Yield Farms, y aquí también nos sale un listado con todas las plataformas de farming. Aunque lo cierto es que esta plataforma ya lleva bastante tiempo sin actualizarse, antes sí que podíamos encontrar las que iban a salir próximamente, pero como veis hoy estamos a 7 de mayo y la última actualización la han hecho el 1 de mayo. Lo bueno de esta página de BSC Scan es que nosotros podemos ir revisando plataformas que ya estén operativas y aquí a la derecha nos van saliendo si bien ya han sido estafa o si bien ellos creen que es una plataforma cuestionable. Por lo tanto, si os sale este icono aquí, no sería recomendable invertir en alguna de estas plataformas. Y otra página muy útil es la de DappRadar. Aquí nosotros también tenemos un listado de todas las blockchains, entre ellas tenemos la BSC y la de Polygon, y si por ejemplo pinchamos en BSC nos va a salir un listado de todas las plataformas. El único aspecto negativo de DappRadar es que si nosotros estamos buscando plataformas que acaben de salir o que vayan a salir en las próximas horas, aquí no las vamos a encontrar, ya que aquí solo nos muestran las que ya lleven un tiempo establecidas. De todos modos, quitando este pequeño detalle, esta página de DappRadar me parece la más completa por los siguientes motivos. Lo primero de todo, si simplemente estamos interesados en plataformas de yield farming, aquí tenemos que seleccionar donde pone DeFi. Lo siguiente, podemos ordenar los datos en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días. Esto es muy útil, ya que en las últimas 24 horas nos pueden salir las plataformas que son tendencia en este momento, pero si clicamos en la de 30 días nos saldrán las plataformas que sean más estables y que por lo tanto hayan tenido más volumen y más tránsito durante los últimos 30 días. Y luego también podemos ordenarlas según el balance que tengan depositadas las plataformas. Podemos ver como la que más tiene es la de Venus, también por el número de usuarios, que en este caso la primera es PancakeSwap, y también por el volumen de negociación, que este dato también es muy importante, ya que cuanto más volumen de negociación tenga una plataforma, más fiable será. Y lo mismo lo podemos hacer en esta página con la blockchain de Polygon. Si bien es cierto que aquí todavía no hay muchos datos, porque en esta blockchain todavía estamos empezando. Bien, y ahora que ya sabemos encontrar este tipo de plataformas, vamos a analizar las herramientas que podemos utilizar para analizar los riesgos y para tener una ligera idea si una plataforma puede ser fiable o no. Bien, lo primero es en forma de consejo, y esto ya os lo he dicho en muchos de mis vídeos, y es que el mayor riesgo que corremos al entrar a una plataforma de reciente creación es el riesgo de rug pull, es decir, el riesgo de que los administradores del proyecto simplemente roben todos nuestros fondos. Y realmente detectar estos riesgos y anticiparnos a ellos es muy complicado, ya que al principio siempre hay muy poca información sobre estas plataformas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, diversificar correctamente nuestra cartera e invertir cantidades pequeñas a este tipo de plataformas. Lo segundo, siempre tenemos que hacer una investigación previa. En estas plataformas siempre tenemos aquí sus redes sociales, entre ellas por ejemplo Telegram o Twitter. Es cuestión de ir entrando en todas ellas, ir analizándolo con calma, ver si los administradores son activos, si parecen serios, y a partir de ahí poder sacar una idea de si nos parece un proyecto fiable o no. Pero a mayores de todo esto me he encontrado con este documento de Google que la verdad es que me parece muy útil, ya que está creado por una persona anónima que se ve que es bastante experta en el tema y se dedica a analizar los contratos de todas estas plataformas. Esta persona va actualizando todos los días sobre nuevas plataformas que van saliendo y nos comenta el diagnóstico que hace para esta plataforma. Si el texto lo vemos en blanco, quiere decir que esta persona no ha visto grandes problemas en el contrato. Si lo vemos en amarillo, quiere decir que ha encontrado ciertos problemas, y si lo vemos en rojo ya es una alarma de que no invirtamos en esta plataforma. Por supuesto, esto no nos puede asegurar nada, pero sin duda es una herramienta que funciona muy bien como complemento para realizar nuestras propias investigaciones.
Y como veis, esta persona es muy activa, ya que sin ir más lejos, ayer 6 de mayo actualizó con 7 nuevas plataformas y aquí nos pone el diagnóstico. Por ejemplo, esta de Polygon llamado Polyrangers, entre paréntesis nos va diciendo si considera que es bueno o no. Por lo tanto, en esta plataforma, en principio, si hemos hecho una investigación previa y si al mismo tiempo lo verificamos aquí, al menos no estaríamos entrando a ciegas a este proyecto y ya tendríamos algo de información sobre la que basarnos para tomar nuestras propias decisiones de inversión. Aquí, como veréis, el listado es muy grande y además aquí arriba podemos revisar los meses anteriores. Si nos ponemos en abril de 2021 podéis ver como aquí hay multitud de plataformas y si queréis buscar alguna en concreto, pues simplemente vais aquí, le dais a buscar y si por ejemplo queremos buscar información de cualquier plataforma, por ejemplo esta de Caramel, venimos aquí a la hoja de Google, ponemos Caramel y aquí en efecto ya nos sale su análisis. Como os digo, esto no nos va a asegurar nada, pero por supuesto es de gran ayuda. Además también tienen un canal de Telegram por si queréis entrar a él y entiendo que en ese canal se estará hablando todos los días sobre nuevas plataformas y si se consideran fiables o no. Así que nada más, espero que esta guía os haya servido de ayuda para, como os digo siempre, que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones de inversión y sepáis desenvolveros por vosotros mismos en todo este mundo que la verdad es que está lleno de oportunidades, pero en el cual tenemos que ir con mucho cuidado ya que hay grandes riesgos asociados. Así que como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.